Hola a todos, vamos a comenzar con el primer tema teórico que voy a colgar en este blog. El primer tema hace referencia a la ley financiera de capitalización simple. Antes que nada voy a introducir de forma muy rápida algunos conceptos básicos aplicados a las matemáticas financieras que vamos a utilizar con mucha frecuencia a lo largo del curso. Antes que nada, comentaros que si tuviera que reducir a una frase cuál es el objetivo de las matemáticas financieras, pues sería esta. Sería la posibilidad de poder comparar, de poder elegir capitales en momentos distintos, ya que una persona puede disponer de un dinero hoy y gastarlo para satisfacer una necesidad, o puede invertirlo, ahorrarlo, para obtener en un futuro más o menos próximo una cantidad que le compense. Generalmente, cuando yo renuncio a un dinero que tengo hoy, pues estaré dispuesto a invertir ese dinero siempre y cuando reciba una compensación, ya que partimos de un principio básico que es la preferencia de la liquidez. Es decir, si me dan a elegir entre tener 1.000 euros hoy o 1.000 euros dentro de un año, lógicamente mi decisión siempre será tener 1.000 euros hoy. Y si sacrifico el consumo para invertir ese dinero, pues dentro de un año recibiré ya no 1.000, sino una cantidad superior para compensarme por esa falta de disposición. Veremos ahora con un poquito más de detenimiento. No obstante, esta posibilidad de invertir, esta posibilidad de ahorrar es subjetiva, ya que no es igual una persona que tenga 1.000 euros que le sobran, estará en principio más predispuesta a invertirlos, que una persona que tenga 1.000 euros que los necesita para poder pagar el alquiler de su vivienda, por ejemplo. Pero cuando hablamos en matemáticas financieras del mercado, hablamos de un concepto totalmente objetivo. Hablaremos del interés como la forma de fijar el precio por aplazar el vencimiento de un capital, y va a ser de forma genérica. Eliminamos cualquier componente subjetivo y suponemos que al interés fijado en el mercado cualquier persona puede estar dispuesta a invertir. La compensación a la que hice referencia antes se exige por tres razones básicas. En primer lugar, porque la persona que presta dinero o que cede dinero tiene un riesgo, ya que la persona a la cual se lo cede o la empresa a la cual se lo cede puede pasar por dificultades y entonces sería difícil recuperarlo. En otro lugar, por la falta de disponibilidad. Me desprendo ese dinero y debo dejar de utilizarlo para consumir o para gastar. Y en tercer lugar, por la depreciación del valor del dinero en el tiempo. La inflación hace que 1.000 euros hoy sean completamente distintos a 1.000 euros dentro de un año. Si exageramos un poquito este concepto, pues a lo mejor hablando con familiares, con mi padre o con mi abuelo, y me dice lo que él ganaba, el dinero que él ganaba al mes en su trabajo, pues hoy parece muy poco dinero, pero a lo mejor entonces era un buen capital, ¿no? Entonces el tiempo hace que el dinero pierda valor. La cuantificación de esa compensación económica depende de tres variables: la cuantía del capital invertido, el tiempo que dura la operación y el tanto de interés al que se acuerda la operación. Distintos tipos de interés harán que la compensación sea mayor o menor según el tipo de interés elegido. Seguimos con conceptos básicos y vamos a introducir el concepto de capital financiero. 1.000 euros es dinero, pero no es un capital financiero. Para que sea un capital financiero, además debo indicar cuál es el vencimiento de estos 1.000 euros. En cuanto termine de publicar este vídeo, voy a publicar un vídeo del profesor Xavier Puig que habla de esto con una claridad meridiana. Es un profesional excepcional y quedará muy claro para todos la diferencia entre capital financiero y dinero, ¿de acuerdo? Un capital financiero tiene dos componentes: uno es euros, importe monetario, y otro es tiempo, vencimiento de ese capital. Una operación financiera no tiene sentido hablar de capitales iguales, sino de capitales equivalentes, es decir, aquellos capitales a los cuales el propietario le resulta indiferente tener hoy ese dinero o mañana un dinero distinto. Es decir, si a mí me da igual tener hoy 1.000 euros que dentro de un año 1.100, consideraré que esos dos capitales son equivalentes. De forma genérica, dos capitales cualquiera de vencimiento C1 con vencimiento T1 y C2 con vencimiento T2 se dirá que son equivalentes cuando se esté de acuerdo en intercambiar uno por otro. En el ejemplo que he puesto antes, 1.000 euros hoy con 1.100 euros dentro de un año. Si me da igual una opción que la otra, es que para mí esos capitales son equivalentes. Por tanto, una operación financiera es toda acción que sustituye unos capitales financieros por otros en distinto vencimiento. Es decir, yo hoy entrego 1.000 euros con idea de recibir 1.100 euros dentro de un año. Eso es una operación financiera. Hablamos de proyección financiera también cuando nos referimos a saber
cuál es el valor que un capital hoy tendrá en un momento distinto. Es decir, de forma genérica, el capital C de cuantía C, vencimiento T, si quiero saber cuánto vale en el momento P, lo que hago es calcular la proyección financiera de ese capital primero en el momento P. Pues ese V será la cuantía que suponga esa proyección. Veremos luego con más detalle. Hablamos de relación de sustitución financiera cuando dos capitales financieros, C1 con vencimiento T1 y C2 con vencimiento T2, son sustituibles. Es decir, si tienen la misma proyección en un momento único. ¿De acuerdo? En ese caso, ambos capitales son equivalentes. Si los dos los puedo sustituir por un capital de cuantía V en el momento P. Es decir, si los dos tienen la misma proyección financiera. Y ya por último, hablaremos de ley financiera. Ley financiera no es nada más que una fórmula matemática que me permite calcular la proyección financiera de un capital en un momento distinto. Es decir, ¿cómo calculo yo cuánto vale V? Cuánto vale el capital C de cuantía C, vencimiento T, en un momento P distinto. La forma de hacerlo es calculando su proyección financiera. ¿Y cómo se calcula esa proyección? A través de una fórmula matemática. De forma genérica llamamos función F del capital C de vencimiento T y calculamos su proyección en un momento P distinto. Generalmente en matemática financiera existen dos tipos de leyes. Aquellas que me permiten calcular la proyección de un capital en un momento posterior. Hablamos entonces de ley financiera de capitalización, que se corresponde con la letra L, o bien aquella proyección financiera que me permite obtener el valor de ese capital en un momento anterior. En ese caso hablaríamos de ley financiera de actualización. Por tanto, hablamos de ley financiera de capitalización cuando aplazamos el vencimiento de un capital, cuando calculamos la proyección financiera de un capital en un momento posterior, y hablaremos de la ley financiera de actualización o de descuento cuando anticipamos el vencimiento, es decir, cuando calculamos la proyección de ese capital en un momento anterior. Volvemos a introducir la definición de operación financiera con toda la información recibida hasta ahora. Entonces se entiende por operación financiera la sustitución de uno o más capitales por otro u otros equivalentes en distintos momentos de tiempo, siempre aplicando una ley financiera en concreto. Es decir, existen tantas operaciones financieras como distintas leyes financieras que podemos utilizar. Para realizar una operación financiera, por tanto, hace falta tres cosas. Primero, sustitución de capitales. Ha de existir un intercambio de capitales entre uno o varios y otro o varios. En segundo lugar, esta sustitución debe ser equivalente, es decir, nadie debe perder dinero por una operación financiera. Y en tercer lugar, la forma de calcular de una ley financiera, es decir, es a través de una fórmula matemática. Bien, ya vamos a la materia. ¿Cuál es la ley financiera de capitalización simple? El sistema clásico de capitalización simple considera que los intereses que se generan cada año son siempre iguales y siempre se calculan sobre el capital inicial que se invierte y que vamos a denominar C sub 0. El sistema de capitalización simple se corresponde con la ley financiera de capitalización simple, que se expresa de la siguiente manera. Yo tengo un capital de cuantía C sub 0 y vencimiento T, y lo que hago es aplicar la ley para aplazar su vencimiento, para calcular la proyección de ese capital en un momento posterior P. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es aplicar la ley financiera en dos momentos, siendo T el momento actual y P el momento posterior, y la fórmula financiera que va a definir esa ley financiera es la siguiente: 1 más, abro paréntesis, P menos T por I. ¿De acuerdo? Siempre siendo T menor que P, es decir, lo que hacemos es aplazar el vencimiento. ¿De acuerdo? E I va a ser el tipo de interés o tanto de interés anual simple. Es decir, para aplicar una ley financiera simple, me pueden decir, aplique usted la ley financiera de capitalización simple, o me pueden decir, básicamente, aplica un tipo de interés simple. Siempre que me digan que utilice un interés simple, sabré que debo aplicar la ley financiera simple de capitalización. De forma genérica, si consideramos T como momento de partida actual, es decir, T va a ser el momento 0, P, que es el momento en el cual queremos calcular la proyección financiera de ese capital en un momento posterior, lo definimos como el momento N, siendo N años. Si consideramos C sub 0 como el capital que invertimos en el momento 0, y si consideramos C sub N como el capital acumulado al final de la inversión, momento montante, en ese caso, generalizando, la ley financiera
de capitalización simple quedaría de la siguiente forma. Sería aplicando la ley financiera al capital C sub 0 con su vencimiento T y su proyección en un momento P posterior, pero sustituimos capital inicial por C sub 0, momento T por N, nos quedaría la fórmula del montante. Es decir, el montante va a ser igual al capital inicial por 1 más N por I, siendo C sub 0 capital inicial, N el vencimiento en años e I el tipo de interés anual simple. ¿De acuerdo? Como vemos aquí. Repetimos, en el sistema clásico de capitalización simple lo que considera es que el capital productor de intereses es el capital inicial. Si los intereses no se acumulan al capital al final de cada periodo para generar intereses en periodos sucesivos. Aquí lo veo más claro. Yo tengo un capital C sub 0 que invierto a un tipo de interés I. Después de un año voy a generar unos intereses que van a ser capital inicial por el tipo de interés. De esta forma, después del primer año tendré no solamente lo que invertí, sino los intereses generados el primer año. Tendré C sub 0 más C sub 0 por I. ¿De acuerdo? Si saco factor común C sub 0, me quedaría C sub 0 por 1 más I. El segundo año, y esta es la característica fundamental de la ley financiera simple, es que los intereses del segundo año, aunque yo ya tengo acumulados C sub 0 por 1 más I, los intereses del segundo año se calcularán siempre sobre el capital inicial. Por tanto, el interés del segundo año volverá a ser C sub 0 por el tipo de interés, capital inicial por el tipo de interés. Por lo tanto, después del segundo año tendré como acumulado el capital inicial más los intereses del año 1 más los intereses del año 2. En total tendré C sub 0 que multiplica 1 más 2i. El año 3 pasará igual. Los intereses generados van a ser también el capital inicial por el tipo de interés. Es decir, me olvido de lo que ya he acumulado de intereses para calcular los intereses del año 3, ¿de acuerdo? Siempre va a ser sobre el capital inicial. Y así de forma genérica, de tal forma que el año último, el año N, voy a generar de intereses igualmente que todos los anteriores, el capital inicial por el tipo de interés y por tanto la cuantía total obtenida acumulada será el capital inicial por 1 más N veces el tipo de interés. C sub 0 será igual a 1 más N por I, que será el montante. Si representamos gráficamente la función del montante, veremos que es una función creciente con una pendiente constante. ¿Por qué? Porque cada año lo que se va incrementando, la cuantía que se va incrementando de intereses sobre mi capital inicial, siempre es constante y proporcional al capital inicial, ya que, insisto, al capital anterior para generar intereses posteriores, ¿de acuerdo? Siempre se genera como interés cada año C por I, C por I, C por I. Después de n años, pues tendré unos intereses de C sub 0 por I n veces, como veríamos ahora. Antes, vamos a saber cuál es la interpretación económica del tipo de interés. Para estudiar esa interpretación económica, vamos a simplificar muchísimo la ley financiera simple. Vamos a suponer que vamos a invertir un capital inicial de una unidad monetaria solamente durante un periodo de tiempo, del momento T al momento T más 1, por ejemplo, del momento 0 al momento 1. Si aplico la ley financiera para estas características de capital, para estos datos, obtendré que el montante va a ser igual a 1 más I. Por lo tanto, podemos decir que I, el tipo de interés, es lo producido por una unidad monetaria en una unidad de tiempo. De esta forma obtendré cuál es la interpretación económica del tipo de interés. Como datos importantes, tenemos que diferenciar entre año natural y año comercial. En principio, las operaciones financieras simples se va a utilizar el año comercial de 360 días, pero hay alguna peculiaridad que veremos en algún otro tema. Y luego, segundo, muy importante, siempre en cada fórmula, en este caso la fórmula del montante, que sería C sub 0 por 1 más NI, siempre en cada fórmula, tanto el tiempo como el tipo de interés deben estar referenciados a la misma unidad temporal. Es decir, si trabajamos con años y hablo de un tipo de interés anual, el periodo de tiempo n también debe estar expresado en años. Y esta es la primera de dos reglas básicas que deben cumplirse siempre en matemáticas financieras. Dentro de cada fórmula, tanto el tiempo de interés como el tiempo deben estar referidos a la misma unidad temporal. Por último, vamos a distinguir cuál es el cálculo del interés. Y vamos a definir interés en mayúsculas, que no es el interés en minúscula que corresponde a un porcentaje, sino interés en mayúsculas
montante obtenido y el capital invertido inicialmente. Es decir, si yo invierto 1.000 euros hoy y dentro de un año recojo 1.100, el interés será la diferencia entre el montante 1.100 y el capital invertido 1.000 euros. Por tanto, el interés en euros será de 100 euros, ¿de acuerdo? No obstante, vamos a verlo de forma genérica. El interés va a ser igual a la diferencia entre el montante y valor actual y efectivo, el capital inicial. Entonces, para llegar a una fórmula más sencilla, voy a sustituir la fórmula de montante C sub n por C sub 0 por 1 más NI, ¿de acuerdo? Si voy operando, me saldrá que el interés va a ser igual a C sub 0 por N y por I. Esa es la fórmula de interés. Tiene mucho sentido, ya que hemos dicho antes que cada año se va a generar de intereses una cantidad constante que va a ser igual a C sub 0 por I. Por tanto, C sub 0 por I por N años. De ahí viene la fórmula de el interés igual a C sub 0 por N y por I. Además, existe la opción de hablar de una ley financiera de capitalización simple fraccionada. Aunque el año es la medida más utilizada, la capitalización simple se aplica también a operaciones a corto plazo, como pueden ser meses, trimestres. Si cumplimos la regla básica que acabo de comentar, que tanto el tiempo como el tipo de interés deben estar referidos a la unidad temporal, podemos trabajar con intereses referidos a una periodicidad distinta del año. Es decir, podemos trabajar con un tipo de interés mensual, podemos trabajar con un tipo de interés cuatrimestral, podemos trabajar con un tipo de interés distinto del año, puede ser incluso superior, como bianual, etcétera, ¿no? Entonces, de forma genérica vamos a llamar al tipo de interés de un periodo distinto del año I sub k, ¿de acuerdo? Y K hace referencia al número de periodos k decimales que caben dentro de un año. Por tanto, si hablamos de un tipo de interés mensual, como caben 12 meses en un año, el I sub k será I sub 12. Si hablamos de un tipo de interés trimestral, como en un año caben 4 trimestres, será I sub 4 el tipo de interés trimestral. Si hablamos de un tipo de interés cuatrimestral, hablamos de que hay 3 periodos de 4 meses en un año, I sub k será, el tipo de interés cuatrimestral será un tipo de interés I sub 3. Para días I sub 360 y también incluso para periodos distintos a años superiores, bienio sería I sub medio, ya que caben un medio de bienio dentro de un año, ¿de acuerdo? Pues aquí sería un poco la misma planteamiento, pero con datos distintos del año. Aquí vemos un ejemplo con periodos k decimales, un ejemplo genérico, y lo que quiero que veáis es la fórmula del montante, que en este caso va a ser C sub 0 por 1 más NK por I sub k. Esta fórmula no es distinta de la anterior, del montante para datos anuales, es exactamente la misma. Lo único que pasa es que, como ya dije antes, hay que tener siempre en cuenta que si el tipo de interés es anual, el tiempo debe estar expresado en años. En este caso, si el tipo de interés es de un periodo K distinto del año, el tiempo también se debe referir a periodos k decimales. Por tanto, si yo dejara C sub 0 por 1 más N I sub k, estaría mal, porque N hace referencia al número de años e I sub k es un tipo de interés k decimal. Por eso, N, que es el número de años, lo multiplico por K, para convertir años en periodos k decimales y que tengan la misma periodicidad del tiempo que el tipo de interés. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, con un tipo de interés mensual, no puedo poner el montante igual a C sub 0 por 1 más 3 años al tipo de interés mensual. Lo que debo hacer es convertir años en meses. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando el número de años por los meses que tiene cada año. Sería 12. En el caso genérico, el montante va a ser igual a C sub 0 por 1 más N años por K periodos k decimales que tiene cada año por el tipo de interés k decimal. Así es como se calcularía el montante con un tipo de interés k decimal distinto del año. Bien. ¿Cuándo ese tipo de interés k decimal es equivalente al tipo de interés anual? Muy sencillo. Dos tipos de intereses son equivalentes cuando aplicados al mismo capital inicial, una inversión que dura el mismo periodo de tiempo, el montante obtenido sea idéntico. Por tanto, para saber qué relación, para que sean equivalentes, pues calculo el montante para el tipo de interés anual, que será C sub n igual a C sub 0 por 1 más N por I, y calculo cuál sería el montante de esa misma inversión para un tipo de interés k decimal. Sería C sub n igual a C sub 0 por 1 más K por N por I sub K, para expresarlo todo en periodos k decimales. Serán equivalentes I anual e I k decimal cuando el montante primero sea igual que el segundo. Por tanto, igualo la fórmula en ambos casos y tengo que el valor actual C sub 0 por 1 más NI
debe ser igual a C sub 0 por 1 más nk i sub k para que i e i sub k sean equivalentes. Si voy despejando, me quedará que para que sean equivalentes i e i sub k, el interés anual debe ser igual que k por i sub k, o bien i sub k debe ser igual a i partido entre k. Siempre que se dé esta equivalencia, entre i e i sub k serán equivalentes. Y además puedo calcular equivalencia no de interés anual con interés cadesimal, sino intereses cadesimales referidos a distinta periodicidad. Por ejemplo, puedo calcular cuál es el interés anual, puedo calcular cuál es el interés mensual equivalente a un tipo de interés trimestral, por ejemplo. ¿Cómo? Como yo sé que ambos deben ser equivalentes al tipo de interés anual, pues ambos los igualo a un tipo de interés anual y luego los igualo entre sí, de forma que el tipo de interés I sub k será equivalente al tipo de interés I sub k' siempre que se dé esta equivalencia matemática, que k' por I sub k' sea igual que k por I sub k. Si por ejemplo quiero calcular el interés mensual equivalente a un tipo de interés trimestral, pues sería 12 por I sub 12 debería ser igual a 4 por I sub 4, porque hablo de un tipo de interés trimestral. Las leyes financieras tienen una serie de propiedades. Sin embargo, en el caso de la ley financiera simple de capitalización vamos a ver solamente un par de ellas. La primera es si es una ley escindible. Anticipamos que no lo es. Una ley financiera es escindible si al fraccionar el periodo de inversión el montante obtenido es el mismo. La ley financiera no es escindible. ¿Quiere decir esto? Que no es igual calcular el montante para una inversión de forma directa que cortar por la mitad el periodo de inversión, es decir, calcular un montante intermedio para posteriormente calcular el montante final. ¿De acuerdo? Aquí un pequeño esquema. Yo puedo calcular el montante en el momento n y obtendría un montante distinto del que obtendría si calculara un montante intermedio hasta el momento h para luego ese montante capitalizarlo hasta el momento n final. ¿De acuerdo? Si diera igual, sería una ley escindible. Si no da igual, no es escindible. En este caso, la ley financiera simple no es escindible porque si calculo el montante directamente, obtendré un montante C sub n igual a C sub 0 por 1 más ni, con la fórmula ya conocida. Sin embargo, si extiendo la inversión en 2, primero obtendría un montante intermedio, C sub h, que sería igual a C sub 0 por 1 más h por i, y luego ese montante lo capitalizaría n menos h periodos, desde el momento h hasta el momento n, que como vemos aquí, me daría una cantidad significativamente distinta. Por lo tanto, no es una ley escindible. Lo vamos a ver más claro en un ejemplo. Vamos a suponer que queremos invertir 1.000 euros en 2 años al 8% de interés anual. Y lo hacemos en primer lugar de forma directa, sin dividir, sin extinguir la inversión. El montante sería 1.000 por 1 más 2 años al 8%, 1.160 euros. Si por el contrario dividimos la inversión en dos partes, una primera inversión de un año de 1.000 euros al 8%, obtendría un montante de 1.080. Si ese montante lo capitalizo un año más, obtendría un montante final de 1.166,40 distinto del montante anterior, ya que la ley financiera no es escindible. Además, esto tiene su sentido, tiene su lógica, puesto que al yo calcular un montante intermedio, lo que hago es incluir en ese montante los intereses generados hasta ese momento. Por tanto, para calcular el montante final, parto ya no de C sub 0, sino que parto del montante intermedio con los intereses incluidos. Y esto viola la característica fundamental de la ley financiera simple, en el sentido de que incorporo intereses para calcular los intereses de periodos siguientes. ¿De acuerdo? Por ese motivo no es escindible y esto tiene su importancia, como veremos en un ejercicio posterior. Otra propiedad que vamos a analizar para la ley financiera simple es si es o no es estacionaria. En este caso sí es. ¿Qué significa esto? Que me da igual el origen y el final, es decir, me da igual qué periodos capitalizo si capitalizo el mismo número de periodos. Por ejemplo, si capitalizo desde el momento t hasta el momento p, el montante será idéntico que si capitalizo del momento t más h hasta el momento p más h. Lo importante es que sea en total p menos t periodos, independientemente de que sean del periodo t al p que del periodo t más h a p más h. Bien, lo vamos a ver más claro con un ejemplo. Yo quiero calcular el montante de una inversión de 5 años. Pues bien, me da exactamente igual calcularlo del año 0 al 5 que calcularlo del año 2 al 7, porque lo importante es que en total sean 5 años. Como veis aquí, tanto en un caso como en otro, los montantes obtenidos son idénticos porque es una ley estacionaria.
Vamos a dar paso a los problemas. El primer problema, aquí tenéis el enunciado. Se invierte un capital de 5.000 euros a un tipo de interés del 5% anual simple, y vamos a ver 4 opciones distintas. En primer lugar, calcular el montante de los intereses al cabo de 4 años, n es igual a 4. En segundo lugar, calcular el montante suponiendo que n es igual a 25 meses. En tercer lugar, vamos a tener como incógnita el valor de n, y en tercer lugar vamos a tener como incógnita el valor de i. Bien, vamos a solucionarlo. En primer lugar me piden el montante. Pues el montante va a ser igual a la fórmula ya conocida de c sub 0 por 1 más n por i, ¿de acuerdo? En este caso 5.000 euros, que voy a capitalizar 4 años al 5% de interés simple anual. Lo único que debo tener en cuenta es comprobar si efectivamente se cumple la primera regla básica, en la cual tanto el tipo de interés como el tiempo están referidos a la misma unidad temporal. En este apartado A, el tipo de interés es anual, 5% anual, y el tiempo está expresado en años, 4 años, por lo tanto no debo hacer nada más que operar, puesto que la fórmula es correcta. En segundo lugar me pide cuáles son los intereses, pues va a ser la diferencia entre el montante y el capital inicial. Si yo invierto 5.000 euros y obtengo 6.000, la diferencia, 1.000 euros, serán intereses que he obtenido de esta inversión. El segundo apartado me pide calcular el montante suponiendo que la inversión dura 25 meses. Pues la fórmula es c sub 0 por 1 más n por i. Si yo empezara a sustituir, pondría capital inicial 5.000 euros, 1 más n, 25 meses, y el tipo de interés el 5% anual. Esta fórmula sería incorrecta. ¿Por qué? Porque no cumplo la primera regla básica, en la cual tanto el tipo de interés como el periodo de tiempo deben estar referidos a la misma unidad temporal. En este caso hablo de 25 meses y un interés anual. Por tanto, la fórmula es incorrecta. Para que sea correcta, los 25 meses los debo expresar en años, y para ello divido 25 meses entre los 12 meses que tiene cada año, para que de esta forma exprese el tiempo en años. Y una vez que ya está hecho así, puedo operar y me dará el montante, que en este caso es 5.520,83 euros. En el apartado C, la única peculiaridad es que la incógnita no es el montante, sino que la incógnita es el periodo de tiempo. Entonces me dicen que cuánto tiempo debe estar invertido 5.000 euros para obtener 6.000 a un tipo de interés del 5%. Me da igual cuál sea la incógnita, la fórmula del montante es la que sigo utilizando, que es la única fórmula que conozco de ley financiera simple de capitalización, en la que c sub n es igual a c sub 0 por 1 más n por i, y simplemente sustituyo los datos del problema y me quedaría como incógnita el valor de n. Todo el mundo sabe despejarlo. 5.000 que está multiplicando pasa dividiendo, me quedaría 1,2 igual a 1 más n por 0,05. El 1 que está sumando pasaría restando al otro lado y me quedaría que 0,2 es igual a n por 0,05, donde puedo despejar n, ya que el 0,05 que está multiplicando pasaría dividiendo. Como el tipo de interés es anual, al despejar n estaría expresado también en años, porque así se cumpliría con la regla básica. En el apartado C sería muy similar, pero la incógnita en lugar de ser n, si el tipo de interés, pues igual, planteo la fórmula del montante y despejo el tipo de interés, que me daría en este caso un 6%, 0,06. El segundo problema me pide que calcule el montante al cabo de 8 años de una inversión de 10.000 euros a un tipo de interés del 3% anual simple. Primero, obtener el montante de forma directa. En segundo lugar, calcular el montante final si realizo una partición, una primera capitalización durante 4 años y luego el resultado se capitaliza durante 4 siguientes. El apartado C me dice que compare los resultados de los primeros 2 apartados y que llegue a la conclusión de cuáles son las diferencias. Y en cuarto lugar, que calcule el montante al cabo de 8 años si tengo 2 tipos de interés distintos. Bien, pues el apartado A se obtendría directamente con la fórmula del montante, c sub 0, 10.000 euros, 1 más n por i, siendo n 8 años y el tipo de interés anual. Como tanto el tipo de interés como el tiempo hacen referencia a la misma unidad temporal, pues yo puedo directamente operar y me dará un montante de 12.400 euros. En segundo caso, con la partición, primero calculo un montante intermedio al año 4, que va a ser igual a 10.000, por 1 más 4 años al 3%. Eso me dará un montante intermedio. Si este montante lo capitalizo 4 años más, hasta llegar al 8, me dará un montante de 12.544 euros distinto del apartado A. ¿Por qué distinto? Porque al hacer la partición, el año 4, al obtener un montante intermedio, he incorporado los intereses que se han generado los primeros 4 años. Y al incorporarlos, lógicamente, los intereses de los 4 últimos años difieren del apartado A, puesto que se han calculado ya no sobre 10.000 euros, como en el apartado A, sino
sobre el montante intermedio de 11.200. Por tanto, el montante final será superior al montante directamente calculado en el apartado A. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa todo esto? Porque la ley financiera simple no es escindible, porque en el apartado B he calculado para los años 5, 6, 7 y 8 el tipo de interés del 3%, ya no sobre el capital inicial, sino sobre el montante intermedio de 11.200 euros. Y esto viola la ley financiera, el principio básico de la ley financiera de capitalización simple. El apartado C. ¿Cómo puedo operar en la ley financiera simple cuando cambia el tipo de interés? Ya no puedo hacerlo mediante la fórmula genérica del montante, puesto que C sub n será igual a C sub 0 por 1 más NI, pero en este caso, ¿qué tipo de interés pondría? ¿El 3 o el 4%? ¿Y cuál sería el valor de n? 5 o 3 años. Como no lo puedo hacer, tampoco lo podría hacer calculando un montante intermedio hasta el año 5, porque eso, como la ley no es escindible, violaría el principio básico y me daría un montante final erróneo. Entonces, siempre que me encuentre ante este tipo de problemas, lo que debo hacer es calcular el interés en mayúscula para cada periodo de distinto tipo de interés. Por tanto, como el año 1 se va a generar de intereses un 3% sobre 10.000 euros, el año 2 un 3% sobre 10.000 euros, como veis siempre se genera la misma cantidad de intereses. El interés total generado durante los 5 años que opera al 3% va a ser C sub 0 por N y por I, en este caso 10.000 euros por 5 años al 3%. Eso me dará el interés obtenido en mayúsculas los primeros 5 años. Y luego calculo el interés para el segundo periodo con distinto tipo de interés. Un tipo de interés del 4% que va a aplicar durante 3 periodos. Como estoy ante la ley financiera simple, el interés del año 6 le voy a calcular multiplicando por el 4%, no el capital anterior, sino el capital inicial, C sub 0, ¿de acuerdo? Por tanto, eso se va a repetir los años 6, 7 y 8, 3 años, por tanto el interés del segundo periodo va a ser igual a 10.000 euros capital inicial por 3 años que opera al 4%, que me dará 1.200 euros. De este modo el montante final va a ser igual al capital inicial más los intereses generados para cada periodo de tiempo que tiene un tipo de interés distinto, 12.700 euros. Esta es la implicación práctica más importante que tiene el hecho de que la ley financiera simple no sea una ley financiera escindible. ¿De acuerdo? Problema 3. Me pide obtener el tipo de interés anual simple y me pide obtener el tipo de interés mensual simple para una serie de datos. Un interés trimestral, en primer lugar, en el apartado B un interés semestral, en el apartado C un interés cuatrimestral y en el apartado D un interés bianual y apartado E un interés trianual. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se haría. Como sabemos, la relación para calcular un tipo de interés anual equivalente a un tipo de interés k-decimal genérico, la fórmula va a ser I es igual a K por I sub K. En este caso, el interés anual va a ser igual, como hablamos de interés trimestral, a 4 por el 3% trimestral. Por lo tanto, el interés anual será del 12%. Si luego me pide que calcule el tipo de interés mensual equivalente a ese tipo de interés trimestral, pues lo puedo hacer directamente. ¿Cómo? Mediante la fórmula K por I sub K igual a K' por I sub K'. En este caso, 12 por I sub 12 debe ser igual a 4 por I sub 4. Como la incógnita es I sub 12, basta con despejar I sub 12 que me dará un 1%. El apartado B, tengo un interés semestral del 5%, el interés anual se calculará igual. I es igual a K por I sub K, en este caso I va a ser igual a 2 por I sub 2. Va a ser un 10%. Para calcular el interés mensual equivalente al tipo de interés semestral, utilizo la fórmula ya conocida de K por I sub K es igual a K' por I sub K'. En este caso, 12 por I sub 12, siendo I sub 12 la incógnita, va a ser igual a 2 por I sub 2, siendo I sub 2 un dato que me da el problema, con lo cual solamente debo despejar cuánto vale I sub 12, que será un 0,83%. En el apartado C me piden me dan como dato un tipo de interés cuatrimestral del 3,5%, pues igual que antes calculo cuál es el interés anual, que va a ser igual a K por I sub K, en este caso 3 por I sub 3, que es 0,035. Por tanto, el interés anual equivalente al tipo de interés cuatrimestral del 3,5% va a ser un 10,5%. Para calcular el interés mensual equivalente al tipo de interés cuatrimestral, pues uso la fórmula K por I sub K igual a K' por I sub K'. En este caso, 12 por I sub 12, siendo I sub 12 la incógnita, va a ser igual a 3 por I sub 3. Despejando I sub 12,
sale que es igual a un 0,875%. El apartado D me pide el interés bianual, pues como el interés bianual caben un medio de periodos bianuales en un año, será I sub un medio igual al 8%, calcularé el interés anual mediante la fórmula de siempre, I es igual a K por I sub K, y el interés mensual será igual a K por I sub K igual a K' por I sub K'. ¿De acuerdo? De esta forma obtendré tanto el interés mensual como el interés anual, e igual pasará con el tipo de interés trianual. ¿De acuerdo? Como veis, es muy mecánico y me da igual qué dato me dan, puedo obtener tanto el tipo de interés anual equivalente como cualquier tipo de interés decimal equivalente al tipo de interés que me dé el problema. Además, el problema 4 me pide que hoy invertimos 3.000 euros, 2.500 euros a los 6 meses y 5.000 euros a los 13 meses. Y me pide que obtenga el montante obtenido a los 2 años para distintos tipos de interés. En primer lugar, tengo un tipo de interés anual. En segundo lugar, tengo un tipo de interés trimestral. En tercer lugar, un tipo de interés bimensual. Y en cuarto lugar, un tipo de interés bianual. Bien, la forma de obtenerlo sería muy sencilla. Esta sería la representación de la inversión, y en primer lugar, como trabajo un tipo de interés anual, pues debo aplicarlo. Lo importante, siempre que tenga varias inversiones, el montante final va a ser igual al montante individual de cada una de las inversiones. Por tanto, el montante final va a ser igual en el apartado A, los primeros 3.000 euros capitalizados 2 años al tipo de interés anual del 7%, más la inversión de 2.500 euros capitalizado 2 años, 24 meses menos 6 meses al tipo de interés anual del 7%, más la tercera inversión de 5.000 euros capitalizada 2 años, 24 meses menos 13 meses a un tipo de interés anual del 7%. Lo único que debo tener en cuenta es que como trabajo siempre con interés anual, pues todo el tiempo en cada una de las capitalizaciones debe estar expresado en años. Por tanto, para la primera inversión 2 años, que está en años, no debo tocar nada. Para la segunda inversión, que dura 24 menos 6 meses, como el tipo de interés es anual, los 24 menos 6 meses los debo expresar en años. ¿Cómo? Dividiéndolo entre 12 meses que tiene un año. Y para la tercera inversión de 5.000 euros, el periodo de tiempo que dura la inversión, que son 24 menos 13 meses, como está en meses, lo debo pasar en años y por eso lo divido entre 12. Si opero, me saldrá que el montante va a ser igual a 11.503,33 euros. El apartado B sería muy similar, pero para un tipo de interés trimestral. Por tanto, el periodo de 24 meses que dura la primera inversión lo debo expresar en trimestres y por ello lo divido entre 3. El periodo de 24 menos 6 meses para la segunda imposición de 2.500 euros debo expresarlo en trimestres y por eso lo divido entre 3. Y el periodo de duración de la tercera inversión de 5.000 euros, que son 24 menos 13 meses, lo debo expresar en trimestres y por eso lo divido entre 3. El montante sería de 12.220 euros. En el apartado C, que trabajo con un tipo de interés bimensual, exactamente igual, solo que los 24 meses, los 24 menos 6 meses y los 24 menos 13 meses, respectivamente, de las inversiones primera, segunda y tercera, los debo expresar todos en periodos bimensuales. Por eso, a todas las cantidades de meses los divido entre 2 para convertirlos en periodos bimensuales y existe concordancia con el tipo de interés, que en este caso es bimensual. En el apartado D, sin embargo, trabajo con un tipo de interés bianual, por tanto, los periodos mensuales de 24 meses para los 3.000 euros, de 24 menos 6 meses para los 2.500 euros y los 24 menos 13 meses para 5.000 euros, todos estos periodos los debo expresar en periodos bianuales, puesto que el tipo de interés es bianual. ¿Y cómo lo hago? Dividiendo los periodos entre 24 meses que hay en un periodo de 2 años. Y de esta forma obtendré el montante de forma correcta, que va a ser 11.395,84 euros. Bien, eso es todo. Espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.